Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo, esta theologos, es decir, una estructuración de lo que Dios nos revela, de lo que Dios nos da a conocer de sí mismo. Eso sería la teología. Pero la teología es entonces un tratado, es decir, un estudio. Como dice San Pedro en su carta, hay que dar razón de la propia fe. Ñande ya era, allá iguana, allá moía, allá estructurana. Es decir, es una búsqueda profunda desde una reflexión. Entonces, esto no es un fideísmo, ñande ya es. Va a decir la fideísmo da ahí la agua video, sino que fideísmo significa entonces agüerovia porque agüeroviante, si agüerovia porque más o menos o sea, vamos al aspecto de la sensibilidad, ¿verdad? O sea, vamos simplemente al sentimiento como tal. Porque porque ñeñando pona, etcétera, entonces, eso, entre comillas, podríamos decir que es una droga del sentimiento, ¿verdad? Porque muchas veces yo me doy cuenta que hay muchas personas que se alejan de Dios o se alejan de la iglesia. Y normalmente, ¿saben por qué? Y porque no encuentran también en la comunidad ese testimonio de una verdadera formación cristiana que significa dar razón de la propia fe. Y entonces, como nosotros no podemos explicar y solamente proponemos un fideísmo, no, de güerovianta, porque güerovia, porque ñande yara, porque sí, está muy bien. En el fondo, eso es lo final, ¿verdad? Lo elemental y lo fundamental, porque uno cuando se da cuenta quién es Dios, nunca le vamos a poder definir del todo.
Pero nosotros entendemos que Dios está por encima de todo, ¿verdad? Dios es nuestro dueño y Señor. Pero atención, nosotros si escuchamos y si leemos a Pedro que nos dice, ustedes tienen que dar razón de su propia fe, significa que nosotros tenemos que entonces hacer un camino de entendimiento, de comprensión. Y entonces, por una parte, aquellos que no se acercan a Dios, pero también ellos no quieren buscarlo verdaderamente porque entienden mal lo que significa entonces la religión. Porque la religión ya de por sí quiere decir el religarse, unirte a quién, a vos mismo. Quiere decir, el que no tiene religión, quiere decir que es un tipo iluso, uno que piensa y no se da cuenta quién es, no se conoce a sí mismo. En síntesis, está vacío de sí mismo. Ese es yo no diría ateo, porque la palabra ateo no existe el sin Dios. Solamente uno cambia en todo caso y pone otros valores y le cambió a Dios. O sea, es un idólatra en síntesis. Pero atención que la idolatría justamente no es ir simplemente detrás, no sé, como dicen los protestantes, detrás de una estatua o lo que sea, a adorar, dicen ellos. No. Entonces aquí nosotros sabemos que la idolatría verdaderamente es cuando vos te pones delante de vos algo detrás del cual te vas vos, ¿verdad? Muchos van detrás del poder y solamente ese es su Dios. La política que pegamos, otros se ponen detrás de la plata. Cuanto más mondá, cuanto más Seyapú, cuanto más Botaví, cuanto más, entonces, sea como sea, llevar adelante mi empresa. Me quiero hacer político, quiero estudiar, no sé, cualquier cosa, pero Botaví, entonces ese es tu Dios, O sea, vos no estás yendo detrás de lo esencial y lo fundamental, que es religarte. No tenés religión o tu religión es otra cosa. Porque la religión en realidad es un entrar dentro de sí mismo, unirte a vos mismo, conocerte quién sos. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus cualidades, que son las más importantes que Dios puso en tus manos? Entonces le haremos Eso es religión. Entonces, se dan cuenta que mucha gente ni sabe lo que significa la religión. Y entonces rechaza, dice, no, yo no quiero saber nada de la religión. Entonces vos no querés saber nada de vos mismo, porque religión es religarte, saber quién sos vos, entras dentro de vos mismo, unirte a tu esencia, conocerte a vos mismo. ¿Qué dice la religión? Alandere y cuando entonces diga, tú eres yo no tengo religión. En todo caso, tu religión, o sea, la forma de religarte, va por otros caminos. Eres yapi otro lado, lleva. Entonces, como dije, que pueden ser todos los elementos superficiales que pueden existir en este mundo, que en el fondo, no te darán lo esencial y lo fundamental que es para la realización plena, ¿verdad?, de tu propia vida. Te dejó, no sé, detrás de cualquier cosa, de la plata, te va detrás del poder, te va detrás del placer, de la droga, del sexo, de todo lo que vos quieras. Pero te das cuenta que en el fondo siempre te va a dejar vacío. ¿Por qué? Y porque no te estás religando a tu propia esencia. Siempre, eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Ir por la tangente, decimos nosotros. No vamos a lo esencial, al corazón. Nos estamos dando, ciertamente, entonces en el blanco del target, como se dice, target, el objetivo principal. A la opera y cuando entonces que totalmente cambia nuestro modo de ser, nuestra visión se vuelve diferente, totalmente diferente. Pero para eso entonces uno tiene que hacer el trabajo. Uno no puede entonces estar simplemente esperando todo que baje desde arriba. La religión, cuando vos entiendas así, te vas a dar cuenta que es entonces un empeño, un crescendo, es decir, un proceso donde nosotros vamos encontrando los elementos fundamentales de la vida. Bueno, hoy nosotros estamos mirando, queridos amigos, y les propongo comenzar con la última parte, ¿verdad?, del Evangelio de San Mateo, que es sobre la muerte y la resurrección. Y aquí tenemos desde el capítulo 26:2, porque el otro terminaba en el 26:1, y vamos entonces hasta el capítulo 28:20. Vayan, bauticen, prediquen, anuncien
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es como termina el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Pero eso es cuando vos entendiste todo y cuando vos asumiste y cuando vos te diste cuenta. Y aquí el último tiro, ¿verdad?, que el Señor te hizo y nos hizo es que Él se presentó y nos dijo, bueno, después de que yo haya presentado toda mi propuesta para que puedas ser feliz y te realices, entonces ahora viene el fin del mundo. ¿Y el fin del mundo qué era? El fin del mundo era una adhesión total al Señor, o cambiar tu forma de pensar. Y recuerden que también cuando Mateo está hablando a una comunidad que verdaderamente necesitaba el fin del mundo. Esa comunidad necesitaba el fin del mundo. ¿Y por qué ellos hablan mucho entonces con estas terminologías del fin del mundo? Porque esa comunidad tenía que cambiar y adherirse totalmente a Jesucristo. Y el adherirse totalmente a Jesucristo es el que cambia tu historia y eso es el fin del mundo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la actualidad, la Orden de Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos, comúnmente conocidos como camilianos, cuenta con unos 1.200 religiosos en 41 países. Su carisma es la atención de los enfermos, por eso se han dedicado en cuerpo y alma a atender a enfermos de coronavirus, sobre todo en la India. I nostri confratelli in India, ¿no? Los camilianos de la India, un país muy afectado por la pandemia y en estado de emergencia, se han volcado en ayudar. Inicialmente se han ofrecido para ayudar a enterrar a los muertos, que es una obra de misericordia muy cercana a nuestro carisma, que es cuidar a los enfermos. Pero aparte de eso, enterrar a los muertos es también ofrecer dignidad. Para los camilianos, el ejercicio de la caridad se puede resumir en un simple gesto, como el de apretar la mano de un enfermo y en muchos casos cerrar sus ojos. 6 religiosi, 6 confratelli. 6 religiosos camilianos se contagiaron de COVID-19 y fallecieron, mientras que unos 50 religiosos de nuestra orden se contagiaron y en algunas de nuestras provincias incluso el 30% de nuestro personal se infectó. La Orden de los Camilianos fue fundada en 1582 por San Camilo, una época de terribles crisis sanitarias. San Camilo ha vissuto nell'epoca delle grandi pesti. San Camilo vivió en la época de las grandes pestes y cientos de religiosos de la orden se contagiaron de peste, de cólera, de tifus, por asistir a los enfermos y por eso fallecieron. Claramente era otra época, no había tantas precauciones, aún así se arriesgaron. Nosotros los consideramos mártires de la caridad. Cada 25 de mayo los camilianos recuerdan a los mártires de la caridad, personas que han arriesgado su vida atendiendo a los enfermos, siendo expresión de la caridad. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre,
derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos haciendo este camino tan importante, ¿verdad? De un encuentro personal con el Cristo que nos llama, que nos quiere, que nos entusiasma y que nos explica, sobre todo en este momento, vamos a centrarnos en la muerte y resurrección de Jesús. Con el capítulo 25 nosotros concluíamos toda la propuesta, decíamos, y donde nosotros nos encontrábamos ya frente a frente, el penel, ¿verdad? Que quiere decir entonces delante del Señor, postrados, lanzados, tirados, boca, entonces, rostro en tierra, arrodillados. Y andego ya es de otra manera, lleva, eso es lo que dice en hebreo, ¿verdad? Rostro en tierra, ¿verdad? Bueno, pues ñandenda ya iguasuibe, ñande bella, ñañesú, ñañepomoí, ñatupanoi, eso nosotros decimos. Esas son nuestras expresiones del hebreo que vendría a ser entonces lo que encontramos aquí, ¿verdad? Con otras expresiones, pero que la actitud del hombre es lo que vale aquí. Es la actitud del hombre. ¿Cuál es nuestra actitud ante Dios? ¿Cuál es tu actitud? Es una actitud soberbia, es una actitud shela y guapá, gente oí, mapio pe, mapio la ñande yara, ¿verdad? Llegó na ñandui, llegó, no sé, cada uno tiene sus cada uno, ¿verdad? Yo he escuchado un poco de todo, ¿verdad? Y se escucha de todo. Ciertamente que uno se encuentra ante la libertad, pero ante Dios. Pero eso ya es el cómo nosotros estamos utilizando nuestra libertad. Pero antes de eso, acordate que antes de utilizar tu libertad está tu inteligencia. Y la inteligencia significa descubrir lo que está bien y lo que está mal. Vos no me podés decir yo soy libre y hago lo que quiero. Primero tenés que decir yo soy inteligente y pienso en todo caso lo que está bien y lo que está mal. Ahora, cuando vos me digas eso y cuando hagas tu discernimiento y decidas por el mal, bueno, eso sí, vos ya sos responsable y ahí entra tu libertad. Pero primero tenés que usar tu inteligencia. Y pulane acá y dice, bueno, aupea dice, calcular mañana, aupea entonces, ella por la decisión. Y ahí viene tu decisión. Justamente la libertad es para tomar tu decisión. Y ahí sí, ahí te respeto porque sos vos el que elegí o el bien o el mal. Deuteronomio 30:15, te pongo ante dos caminos, ante el bien y el mal. Yo, dice el Señor, te propongo que elijas el bien. Si eliges el bien, evidentemente que tendrás vida, te vas a desarrollar, vas a vivir, porque para eso te he creado. ¿Se acuerdan esa frase tan linda, verdad? A mí por lo menos me encanta, de San Agustín. Inquieto estará nuestro corazón hasta que no descanse en ti, Señor. Inquieto estará mi corazón hasta que no descanse en ti, Señor. Entonces, y pones la allí cuando me añadiendo mía lleva. Porque quiere decir que la tendencia y la fuerza del hombre es siempre ir hacia Dios. Lo importante es descubrir entonces ese camino que nos lleva hacia Dios. Porque recuerden que en ese caminar vamos a encontrar las tentaciones y las dificultades. Es como que yo me encuentro, no sé, con una persona que tenga una debilidad por A o por B motivo, ¿verdad? Es débil,
Y yo justamente vengo y le ofrezco su debilidad. Ahí le estoy. Es como decimos nosotros que al perro ahí delante le ponga así un pedazo de carne. Acá te tengo potas. O al ratón le ponga un poco de queso ahí. O si esa es su debilidad. Algo pea la use. Allá. Bueno, y entonces atención. Porque nosotros también, dentro de nuestras debilidades, dentro de nuestros pecados, algunas veces nosotros nos exponemos justamente hacia aquello contra lo cual tenemos que estar luchando, ¿entienden? Entonces, por eso que el Evangelio es tan profundo y el Evangelio nos está llamando, ¿verdad?, a tomar conciencia. Primero, ser inteligentes, usar la inteligencia. Ese está luego en la base de todo. Y purune acá es yo, tu conciencia ya te lo dice. No hace falta que alguien venga y te diga, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu garro, ni tu pet, ni nadie te tiene que venir a decir lo que está bien y lo que está mal. Porque en tu conciencia vos sabés que robar está mal, que robar es robar, ¿entendiste? Que vos estás perjudicando ¿a quién? Y a la sociedad, a la comunidad, a la iglesia como tal, al Atehuazú, ¿verdad? Al Cajal. Y al final de cuentas, entonces, nos estamos perjudicando a nosotros mismos, ¿verdad? Lastimosamente, esa es la realidad. Y nosotros no somos conscientes de eso. Nosotros no somos conscientes de eso. Es como un enfermo diabético, ¿verdad? Que dice, no, total. Autan de ula azúcar, ula dulce de leche, o upeamos. Él sabe en su conciencia, sabe que eso está mal, ¿verdad? Por lo mismo yo puedo. Y entonces, todo eso hace que después esa misma persona, ciertamente como consecuencia, se enferme más y más, ¿verdad? Y entonces así también, cuando nosotros estamos haciendo el mal dentro de una sociedad, lo que estamos haciendo es matando, ¿verdad?, a la misma sociedad. El mal, sabiendo bien que eso no tenemos que hacer, estamos igual nosotros haciendo. Y entonces, estilo diabetes lleva, entonces, estamos destruyendo nuestra propia comunidad, nuestra propia familia. Estas analogías simplemente son comparativas, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a entender lo que significa tomar una decisión y hacer un camino ante Dios. Bueno, vamos un poquitito más, queridos amigos, sobre este capítulo tan interesante que ahora queremos comenzar. Estamos en el capítulo 26, versículo 2 comenzamos, y vamos hasta el final ya, que va a ser el capítulo 28-20. Pasamos entonces así, y esta es la tercera sección. Recordemos que esta es la tercera sección del Evangelio de San Mateo. Y con esto entonces nosotros vamos a ir concluyendo, ¿verdad?, el Evangelio, la propuesta, lo que nos dice en su organización estructural el Evangelio de San Mateo. Volvemos enseguida para más estudio sobre este Evangelio. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo alabar. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti. Y aún en medio de mis batallas. puedo adorar.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo y estamos en esta tercera sección. La tercera sección que es sobre la muerte y la resurrección de Jesús, que va del capítulo 26:2 hasta el final, es decir, hasta el capítulo 28, versículo 20. Ahora, el anuncio del reino, nosotros decíamos que comenzaba desde el capítulo 4:16. Hemos estudiado todo ese anuncio que iba hasta el 16:20. Luego, todo esto ha suscitado oposición en cuanto que Jesús anuncia el reino, en cuanto que Jesús anuncia cómo tiene que ser el cristiano. ¿Se acuerdan que aquí era, y decíamos nosotros en esa sección, va para la ñande yara hoy cuame en bañandebe? Va para peñande yara o heyajina o moi peñande po peñande ya po mi hanguaisha, como cristianos. Si yo soy cristiano, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿O qué es lo que tengo que hacer, verdad? Porque si es una propuesta, entonces después al final ciertamente nosotros, si queremos ser cristianos, si queremos ser seguidores de Jesús, entonces del capítulo 4:16 hasta el 16:20 nos dice directamente y ese es el cristiano. El que no hace eso, acuérdense, no es cristiano. No es cristiano. No es cristiano. ¿Y por qué no es cristiano? Porque no ya puede ni copiar. Esta es la propuesta del cristiano. Para que vos seas cristiano, tenés que hacer esto. Esta es la propuesta. Esta es la regla. Estos son los mandamientos. Así tenemos que vivir de esta manera. Vean cómo dice la cristiana. Y sin embargo, entonces, si nosotros hacemos cualquier cosa y vivimos de otra manera, evidentemente que no somos cristianos. Entonces, atención, porque el Evangelio es muy exigente, ñandente con ñamboyere, ahí pajabe. Entonces, ñambo que llegue lo elemental y lo fundamental de la vida cristiana. Una vez yo cuando estaba predicando justamente y estaba diciendo esto, uno sale ahí atrás y medio, no sé si poco sea lleva, y como que le llamó la atención, ¿verdad? Porque yo dije, entonces no sos cristiano. O sea, hablando puro y secamente, cuando nosotros no estamos viviendo la propuesta del Evangelio, de lo que el Señor te dice, no robarás y estamos robando, entonces quiere decir que no somos cristianos. No fornicarás y estamos fornicando, entonces quiere decir que no somos cristianos. Entonces salta allá y me dice, Padre, pero ¿dónde está la misericordia y Dios que te perdona? Espera un ratito. Eso no quiere decir que entonces no exista la posibilidad justamente de la remisión. Ahí está la remisión de los pecados, ¿verdad? O sea, pero ¿qué quiere decir el vivir el cristianismo y qué significa tener tus debilidades? Tus debilidades son los pecados, pero eso nos quita, decimos nosotros luego, para hacer una comparación, una analogía, yacuarucanea lleva entonces ñacé, salimos fuera de la realidad, ¿verdad? De lo que es justamente el camino del cristiano. Y ahora, esa pregunta está muy bien, que hacía esa persona y que me decía, Padre, ¿y dónde está la misericordia? En otra oportunidad nosotros ya hemos explicado, pero lo voy a decir de nuevo porque me parece esencial y fundamental, ¿verdad? La misericordia es justamente esa mano de Dios que se vuelve a tender a cada uno de nosotros. Dios que tiende la mano y nos vuelve a levantar. La misericordia es levantarnos y sacarnos del pecado, pero para devolvernos y ponernos en el buen camino de la vida cristiana. Devolvernos y ponernos en el camino, entonces, de lo que el Señor nos está pidiendo. Eso significa ser cristianos, ¿entienden? Eso significa hacer el camino de la vida cristiana. Entonces, si yo he pecado, el Señor me da la oportunidad y la posibilidad con su misericordia para devolverme a la justicia. La vida real del cristiano es vivir y encaminarnos por la vida del Evangelio, la vida de la justicia, la vida del amor. Pero cuando yo, por mi debilidad, caí fuera de ese caminar, de ese camino que me conduce hacia el Padre, hacia Dios, hacia la santidad, entonces Dios en su misericordia me pasa las manos. Pero no es que Dios continuamente nosotros vivimos de misericordia, ¿no?
Dios en un momento te pasa su mano, la misericordia, pero para devolverte, y ahora vos tenés que caminar otra vez. Pero por eso tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes. Y esta es una actitud. Es la actitud entonces de lucha. Es la actitud entonces de vencer al pecado, de vencer cualquier obstáculo. Bueno, desde ahí entonces podemos continuar, ¿verdad? Y podemos mirar un poco lo que va a significar también para nosotros esta última sección. Porque en esa primera sección era lo que el Señor nos ofrecía. Después de esa segunda sección ya nos hablaba directamente de lo que nosotros tenemos que tomar como opción. Es decir, afianzarnos, es decir, tenemos que enriquecernos, pero sobre todo esa opción por Jesucristo. Porque si hay cuando y después socio. Ese viene a ser la segunda parte, segunda sección. Y ahora la tercera sección entonces viene a ser este anuncio del reino que ha suscitado oposición, muchos que se oponen, ¿verdad? La iglesia y juicio que han mostrado en el camino de Jesús. Este camino nunca ha sido completamente, ¿verdad? Pensado simplemente como una idea, no. Esto verdaderamente como una acción, decíamos. Por eso venían después los talentos también. Es una propuesta donde vos vas a tomar una decisión. Pero mientras vos ya estás haciendo, para eso están los talentos. Es una espera, pero es una espera activa. Es una espera donde yo ya estoy realizando tantas cosas, ¿verdad? A favor de ese caminar hacia Dios. Es una historia. La historia del Jesús que han condenado, que ha sufrido el rechazo de los suyos y que muere. Ahora nosotros hacemos este camino. Cuando hablamos entonces de la muerte y la resurrección del Señor, lo que vamos a encontrar en estos capítulos del 26:2 al 28:20 de San Mateo, muerte y resurrección, es entonces todo un camino. Es una historia de Jesús condenado, pero este Jesús entonces que es capaz de sufrir y de morir por nosotros. Y de esta manera, evidentemente, que nos libera. El camino que nosotros encontramos, que es el camino del rechazo de Jesús y de su muerte, es una historia que se cuenta con veneración y con asombro. Este es el lenguaje que vamos a encontrar. Es entonces una historia que se cuenta con veneración y se cuenta con asombro. Los hechos son tan duros, los contrastes son tan fuertes, que nadie se ha sentido capaz de transformarlos. Muy bien, queridos amigos, vamos a volver enseguida y vamos a ir entrando poco a poco en esta última sección, la tercera del Evangelio de San Mateo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios y en este día leemos del libro del Éxodo, capítulo 2, del 1 al 15. Leitmotiv, idea central, lo llamó Moisés, nos dice la palabra del Señor. En aquellos días un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Viendo lo hermoso que era, lo tuvo escondido 3 meses. No pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, le embadurnó de barro y alquitrán,
colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué terminaba todo aquello. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo mientras sus criadas lo seguían por la orilla. Al descubrir la cesta entre los juncos, mandó a la criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida, comentó: es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quieres que vaya a buscar una nodriza que haga crecer al niño? Y la hija del faraón consintió. Entonces, queridos hermanos, es tan interesante esta historia. Moshe, Moisés, esta frase, esta palabra, este nombre significa salvado de las aguas. Evidentemente que aquí está la teología para cada uno de nosotros. Vaya peñandeyara lleva, oya popaite, peñandere coebe, oya po peñandera pena. Cómo Dios no solamente le está salvando a este niño, no tenemos que mirar simplemente la salvación de un niño, sino que a través de Moisés, ñandeña mañana ya ella vaya peñandeyara, ñande putemo, anterobetea peñande putemo. Aquí entonces está la fuerza de la comunidad, pero aquí está también la fuerza de cada uno de nosotros con sus cualidades y riquezas. Va ere peñandeyara, genoi comitame ayepo. En medio de dificultades, que no es simplemente porque tenemos dificultades o problemas que después no vamos a ser instrumentos en manos de Dios, porque somos instrumentos en manos de Dios. Dios quiere actuar a través de nosotros. Entonces, aquí está cómo Dios le utiliza a Moisés para salvar a su pueblo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. By your side, 'cause you are my mother, you are my guide. You have always been my greatest model of humility and purity. Mother Mary, I want to walk by your side, not just for a moment, but all the time. I'm in need of your motherly love. Please pray for us, Mother of God. Take me to Jesus, lead me to heaven. I'm never afraid when you walk beside me. Oh, full of grace, oh Virgin Mary, I want to give you all that I am. Mother Mary, I want to walk by your side in my painful moments and in my best times. You were always faithful to God's will. Next to the cross, faithful to Christ. Take me to Jesus, lead me to heaven. I'm never afraid when you walk beside me. Oh, full of grace, oh Virgin Mary, I want to
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo, sobre su teología, y ya en esta última sección, que es la sección de la muerte y la resurrección de Jesús. Capítulo 26, versículo 2 en adelante, hasta el 28, 20, donde termina. 26, 27 y 28 de los 3 capítulos, tercera sección, muerte y resurrección de Jesús. Nosotros hablábamos recién, ¿verdad?, de el camino del rechazo de Jesús y de su muerte. Y esta es una historia que se cuenta con veneración y con mucho asombro. Los hechos son muy duros, los hechos que nosotros encontramos aquí. Los contrastes son muy fuertes, que nadie se ha sentido capaz de confrontarlos. Entonces son muy fuertes verdaderamente. Nadie se ha sentido capaz de confrontarlos. Sin embargo, también aquí se ha comprendido que la historia de Jesús es el modelo en que se funda la vida de la iglesia. Atención, y esto es esencial y fundamental. Entonces, esto nos da una vez más pie, ¿verdad?, para decir lo de Martín Lutero principalmente, la famosa sola escritura. Aquí te está diciendo todo lo contrario, ¿verdad? Porque esto es modelo verdaderamente. La muerte y resurrección de Jesús es el modelo en que se funda la vida de la iglesia. Vuelvo a repetir, porque si nosotros entendemos esto, todos esos que son protestantes, lo que sea, que están en la secta, si estudian y si entienden lo que es la Biblia, enseguida van a tener que decir qué es lo que estamos haciendo. Estamos por un camino totalmente equivocado, ¿verdad? Porque lo que en la Biblia se encuentra, estos evangelios, lo que están escritos, ¿saben qué es? Es la experiencia de la iglesia. La iglesia es la que está escribiendo este Atehuazú, esta congregación que tuvo una experiencia profunda con Jesús, la vive en comunidad y ahora entonces comienza a escribir. Pero la Biblia, entonces, ¿qué es? Es el resultado de la reflexión de esta comunidad, es decir, de esta comunidad de cristianos, de la iglesia. Y por eso que te habla de Pablo, te habla de Pedro, te habla de los apóstoles, te hablan de las situaciones concretas que existían en la comunidad, te habla de las peleas incluso que hay entre ellos, las divisiones que hay entre ellos. De mañana a pelear, pero hay que mirar del aspecto, ¿verdad?, bien profundo, ¿verdad?, con sinceridad de corazón. Si uno, claro, si está detrás de otros intereses, evidentemente que no podemos luego conversar, ¿verdad?, imposible conversar. Entonces, entender que esta comunidad que reflexiona y que entiende, y es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Aquí nosotros vemos, los hechos son tan duros, los contrastes son tan fuertes, que nadie se ha sentido capaz de transformarlos. No podemos transformar, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque esta es la experiencia de esa comunidad primitiva, de los seguidores de Jesús que estaban con Él. En primer lugar, caminando con Él. Después de que Jesús desaparezca físicamente con su muerte y con su resurrección, es la comunidad entonces cristiana la que comienza a caminar y a laborar desde su visión de lo que aprendió y de lo que vivió con Jesús. Y cómo entiende, hace su propia exégesis. Porque no es que está inventando y no es que la Biblia está cayendo, como yo les decía, ¿verdad?, en otra oportunidad, está cayendo del cielo. La Biblia no viene caída del cielo. La Biblia está siendo fruto de una reflexión de una comunidad que vivió y que ahora está viviendo en su realidad. Pero se le agrega este tercer elemento. Cuando nosotros decimos que aquí encontramos hechos duros, contrastes que son fuertes, que nadie se ha sentido verdaderamente a transformarlos, es ¿por qué? Porque la historia de Jesús es el modelo en que se funda la iglesia, en esa vida de esta iglesia. Ese es el modelo. Pero este modelo de iglesia que se escribe sobre la realidad de su contexto histórico,
¿verdad? El contexto histórico. Es esencial y fundamental porque desde el contexto histórico es que el autor sagrado quiere responder. Desde el contexto histórico es que el autor sagrado nos está diciendo lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y entonces, y cómo tenemos que vivir. Por eso se presentan los gestos de la cena y abandono. Por eso se presentan los gestos de la cruz y de la Pascua, a la luz de la experiencia de la Iglesia, que descubre en ellos el auténtico sentido de la vida. Aquí nos ponen entonces dos ejemplos simplemente. Por una parte el de la cena, ¿verdad? Y por otra parte el del abandono. Porque la cena significa, si uno lee un poquitito de esta obra tan linda, ¿Dónde está tu hermano?, de Alonso Shekel, este libro maravilloso, en un momento habla de este aspecto antropológico, ¿verdad? De lo que significa el comer juntos, ¿verdad? El comer, y ya te dice ya, juntos. Es decir, una cena significa un encuentro de personas, un encuentro de almas, un encuentro entonces dentro de esa amistad. Te hace incluso la comparación y es muy lindo, ¿verdad? Porque, oye, bebé la yaguas maracayá, por ejemplo, diga, tú y mongaru, oñón diei, güey. Yo su padre. Tramo coin yagua, oye, bebé, oñón dio carujangua. Así, ¿verdad? A no ser que ya estén demasiado acostumbrados, ¿verdad? Entonces puedan comer juntos. Pero normalmente, entonces, oñón no y le hizo gangueren, ya es así. Y aquí, sin embargo, te pone entonces este contexto de la cena, Es el compartir, el encontrarse, el encontrar de las almas, del pensamiento, del deseo, del corazón, ¿verdad? Es encontrarse. Y luego te pone, por otra parte, el abandono. Y ahí entonces te hace pensar, ¿verdad?, en Judas. Judas que abandona en el momento de la cena. Haz lo que tengas que hacer. Sí, prefiero vender al maestro, prefiero entregar al maestro. Y así sucesivamente. Y luego te pone el otro contraste también. El de la cruz, por una parte, el dolor, el sufrimiento, la muerte. Pero también después te pone el contraste total y absoluto, que es la resurrección, que es entonces esa Pascua a la luz de esa experiencia resurreccional. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Vamos a seguir con este tema que siempre es fascinante, ¿verdad? Ahora estamos entrando poco a poco en el capítulo 26, del versículo 2 en adelante hasta el final, 28-20 de San Mateo. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.